tardes y bienvenidos una vez más a un programa de salud y comentarios. Este día lo estamos transmitiendo en vivo por la página de salud y comentarios y por mi página también en Facebook, Javier Brenes Ortiz, para que también lo puedan ver a las 7 de la noche por Canal 36, Canal 5 de Tigo, de AMBE Tigo. El programa de salud y comentarios del día de hoy lo vamos a dedicar a conversar sobre un tema de muchísimo interés para todos los vecinos de la provincia de Limón, no solamente del cantón de Pocosí, y es el tema de la ampliación de la carretera de la Ruta 32. Para que ustedes se informen, conozcan qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo, y para ello pues hemos invitado pues tal vez a la persona más calificada para que nos dé la información actualizada, quien es el ingeniero Kenneth Solano, que es el gerente de la unidad ejecutora del CONAVI, del Ministerio de Transportes, quien está a cargo de la coordinación de la obra. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido a Canal 36 y a la página nuestra de Facebook. Gracias, sabemos que hace un buen esfuerzo usted sacando su tiempo, su ratito. En nombre de nuestro público le doy las gracias por venir hasta acá. Y el ingeniero Olger Irola, que ese es el director ejecutivo de ADEPO, que es la Asociación para el Desarrollo de Pocosí, quien está también muy empapado. Olger, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Y también miembro, tanto él como yo, miembros de la Comisión Municipal de la ampliación de la Ruta 32. La idea es que ustedes conozcan un poquito de cómo va el arranque. Ya han podido ver ustedes en algunos tramos de la ruta que hay árboles caídos ya, y se está dando inicio a todo este proceso de quitar los árboles en las zonas donde va la ampliación. Entonces, para eso pues quisiera tal vez pedirle al ingeniero Kenneth Solano del CONAVI, del Ministerio de Transportes, ingeniero, que tal vez hablemos un poquito para que la gente conozca de los antecedentes del proyecto, cómo se origina este proyecto, cuánto es el costo, cuál es la longitud que abarca, porque muchas veces hasta en los periódicos se confunde un poco, se habla del Surquí, y este proyecto no tiene nada que ver con el Surquí, pues sabemos que es desde el Trail Frío, Ruta 4, hasta el centro de Limón. Correcto, muchas gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, siempre es importante estos espacios, ¿verdad?, para que, como usted bien lo dice, la gente se informe, ¿verdad?, con información que es real, ¿verdad?, y no como el correo de brujas, ¿verdad?, que generalmente se va formando a través de estos proyectos tan grandes. Bueno, este proyecto nace como parte de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de China y el gobierno de Costa Rica. A partir de esas relaciones, pues Costa Rica le dice a China, o China más bien dice a Costa Rica, pues que le puede prestar algún dinero para desarrollar algún proyecto, y pues el gobierno de Costa Rica decide invertir ese dinero en la Ruta 32. Como primer paso, ¿verdad? Bueno, este es un proyecto que viene atado, ¿verdad? O sea, hubo una negociación de ese préstamo, ¿verdad? Y como parte de esa negociación, pues una de las condiciones de China es que la empresa que lo va a construir sea una empresa china. Entonces, eso es lo que se llama un préstamo atado, ¿verdad?, que ya viene con un contratista. Entonces, no un proceso de contratación de la empresa que va a desarrollar el diseño y la construcción del proyecto, sino que ya viene, digamos, dado por el gobierno de China como parte del préstamo. A partir de esa instancia, se le pide, o el Ministerio de Hacienda, que es el representante de Costa Rica de este contrato de préstamo, le pide al CONAVI que proceda que inicie un proceso más bien de negociación con la empresa, ¿verdad?, que va a desarrollar el proyecto, que es China Harbor Engineering Company, CHEC, para que definamos o que definan, ¿verdad?, entre ellos dos cosas muy importantes. Uno es el alcance del proyecto, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, ¿verdad?, qué es lo que incluye, qué es lo que no se incluye, etcétera, etcétera. Y número dos, a partir de ese alcance, definir cuánto cuesta el proyecto. Este proceso pues, es un proceso bastante largo, de varios años, y al final se obtiene un número, ¿verdad?, que son $465 millones aproximadamente. Ese es el costo del proyecto.
y a esos 465 millones de dólares dentro de lo que es el contrato, ¿verdad?, entre China y entre Check y Conavi, se le incluyen 20 millones de dólares que son para servicios públicos y el traslado de los servicios públicos y la adquisición de todo el terreno, ¿verdad?, de las expropiaciones. Básicamente, pues bueno, el proyecto a partir de ese momento, con ese dinero, ¿verdad?, ya venía, digamos, amarrado a un alcance que prácticamente lo que viene a hacer es mejorar la condición actual que tenemos en la carretera, ¿verdad?, que todos podemos, pues, todos los días, por lo menos yo ahora que viajo tanto, ¿verdad?, lo vivo, ¿verdad?, que son carriles muy estrechos, solo 2 carriles, espaldones casi inexistentes en algunas zonas, no hay vías de autobuses, puentes peatonales muy pocos, ¿verdad?, contados con los dedos de una mano y me sobran dedos, ¿verdad?, no hay ciclovías, aceras, digamos, en algunas partes urbanas existen, ¿verdad?, pero no en todo el proyecto. Entonces, con este proyecto lo que se pretende es mejorar esa condición, ¿verdad?, no solo la condición, digamos, de seguridad, sino también la condición que también, pues, yo vivo últimamente muy a menudo, ¿verdad?, que es la condición, digamos, de capacidad de la carretera. El proyecto, como usted bien lo dice, no toma en cuenta el Cerro Surquí, ¿verdad?, o sea, la parte del Parque Nacional Braulio Carrillo. Creo que eso obedece a varias razones. Número uno, pues bueno, la carretera cuando se construyó en esa parte, ¿verdad?, eso no era un parque nacional, sino que era de una montaña, efectivamente, ¿verdad? Número dos, las leyes tal vez ambientales no eran tan rígidas en ese momento, ¿verdad? Entonces, meterse ahora tal vez a intervenir esa parte del cerro es un poco complicado, digamos, a nivel ambiental, ¿verdad?, porque ya eso es un parque nacional, es una zona protegida y además de eso, pues existen leyes mucho más rígidas a nivel ambiental. Eso complica, digamos, el proyecto bastante. Y bueno, sé que hay algunas, pues están explorando algunas opciones, ¿verdad?, para poder conectar, al final de cuentas, la carretera con San José, pero por ahora, pues están en un proceso, digamos, muy inmaduro, ¿verdad?, del proyecto. Entonces, no hay, digamos, o no se vislumbra, digamos, en corto plazo alguna solución, digamos, de Río Frío a San José. La idea también, pues, eso es parte del Plan Nacional de Transportes, que conecta más bien Ruta 32 con Ruta 4, por Ruta 4, ¿verdad?, que es la que va hacia el norte, ¿verdad?, y conectar, digamos, con la frontera norte de Costa Rica. Ese es, digamos, el Plan Nacional de Transportes, digamos, que está definido, y por eso el proyecto nace en Río Frío y termina en Limón, ¿verdad? Bueno, el proyecto tiene, digamos, algunos temas ahí legales, ¿verdad? Hay un contrato de préstamo, que es una ley, la ley 92-93, que es precisamente donde se definen las condiciones contractuales del préstamo que nos va a dar China a nosotros, ¿verdad? Y se definen algunos temas también importantes dentro de ese contrato de préstamo, ¿verdad? O sea, obligaciones que debe cumplir la administración y digamos, la contraparte, ¿verdad? Para poder cumplir con el contrato de préstamo. Este contrato de préstamo, como le digo, el representante ante China es el Export-Import Bank of China, ¿verdad?, o el Banco de China de Exportación e Importación, y para Costa Rica el representante es el Ministerio de Hacienda. A partir de ahí, pues también nace un contrato comercial, ¿verdad?, que sería entre Conavi y Check, ¿verdad?, que es básicamente este contrato comercial lo que define es el alcance del proyecto, qué es lo que incluye, qué es lo que no incluye, define también el costo del proyecto y define también las especificaciones del proyecto que se den. Eso es en cuanto a lo que es contractualmente hablando. El contrato es un contrato de diseño y construcción a suma alzada. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo contratista Check hace el diseño y hace la construcción, y además de eso incluye dentro de sus costos todo lo que es el escalamiento normal del mercado, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si los salarios suben, digamos, en un parámetro normal de mercado, pues él no tiene derecho a reclamar nada. Si los costos de los insumos suben, ¿verdad?, por lo que es normal, él no tiene derecho a reclamar nada. Entonces está incluido todo eso dentro de lo que es el contrato. Eso porque, digamos, existen algunos contratos que no son a suma alzada y que
y los contratistas cobran reajustes, ¿verdad?, periódicamente. En este caso, esos reajustes de precios ya están incluidos dentro del contrato de cheque. También, bueno, ya hablamos un poco del costo del proyecto. Esos 465 millones de dólares que yo le comentaba, el préstamo en sí es el 85% de eso, que es aproximadamente unos 396 millones de dólares. Eso lo pone China como un préstamo, ¿verdad? Ese préstamo de 396 millones de dólares se parte en dos préstamos, digamos, diferentes. Uno es un préstamo concesional, que es en yuanes o en yenes, ¿verdad?, de China, de 628 millones de yuanes, ¿verdad?, que aproximadamente en aquel momento en que se firmó el contrato de préstamo son 100 millones de dólares, y 296 millones de dólares, que es otro préstamo ya comercial, ¿verdad?, que es un poco, digamos, una tasa de interés un poco más alta. Y el resto, el otro 15%, ¿verdad?, que son aproximadamente 90 millones de dólares, los pone Costa Rica como contrapartida nacional. Entonces el préstamo es únicamente por 396 millones de dólares en este momento. El plazo del proyecto es de 42 meses, o digamos, si fue en algún momento 42 meses, 8 meses son para diseño y 34 para construcción. Ya el diseño, ya se venció el plazo del diseño, estamos en la etapa de construcción. Hemos iniciado, como bien usted lo señaló, ¿verdad?, con el proceso de corta de árboles y limpieza de las márgenes de la carretera dentro del derecho de vía, ¿verdad? Y además, 1 kilómetro antes de llegar a la ERF, ahí lo pueden ver, la gente que va pasando por ahí, hemos iniciado también un paño de prueba de lo que es sustitución de material, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, digamos, hay muchas partes del terreno, y la mayoría es así, que la carretera está mucho más alto que el nivel de los laterales, ¿verdad? En esos lugares el contratista debe hacer una sustitución de material, debe hacer un relleno, ¿verdad?, para después poner sobre esa plataforma lo que sería el asfalto, la estructura de pavimento. Este relleno es lo que estamos haciendo en un paño de prueba en este momento, ¿verdad? ¿Para qué? Para que, bueno, el contratista lo está haciendo en primera instancia para revisar rendimientos, ¿verdad?, materiales, capacidad soportante del suelo y todo lo demás. Además de eso también alinearse un poco, digamos, con el tema del clima, ¿verdad?, de la zona y todo lo demás. Y también nosotros nos sirve para temas de control de calidad, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso estamos en este momento. Perdón. Bueno, dentro del alcance del proyecto está la ampliación de son 107 kilómetros, ¿verdad?, desde la entrada de Río Frío hasta más o menos unos kilómetros antes de llegar al punto centro de Limón. Esos 107 kilómetros es a 4 carriles, la ampliación va a ser a 4 carriles. Eso incluye todos los puentes, son 34 puentes que tenemos, va a quedar todo a 4 carriles. Va a haber una barrera de concreto en el centro, que es una barrera de New Jersey, se llama barrera de New Jersey. Esa barrera de concreto, digamos, sirve a varios propósitos. Uno de ellos es la seguridad de los usuarios, porque no falta, digamos, a pesar de que tenemos 2 carriles de ambos lados, ¿verdad?, no falta el que quiera hacer un tercer carril, ¿verdad?, y quiera adelantar en lugares donde no debe. Esta barrera de New Jersey lo que evita es precisamente el adelantamiento en falso, que es, pues, una de las principales causas de muerte. También evita los cruces hacia la izquierda, que también, pues, son cruces muy complicados, muy peligrosos y que también provocan muertes, o los cruces de lado a lado de la carretera, que también son cruces bastante peligrosos. Y además de esto, también esta barrera de New Jersey nos evita esos cruces izquierdos, ¿verdad?, o esos cruces de lado a lado, que también provocan una disminución de la capacidad de la carretera, ¿verdad? Aquí nos pasa en Pocosí, ¿verdad?, que generalmente hay mucha presa llegando ya al centro de Pocosí, o inclusive, digamos, del lado de Liverpool, ¿verdad? Y eso es porque hay mucho camión o mucho vehículo particular que quiere hacer giro izquierdo, ¿verdad?, y debe esperar a que no venga nada del tránsito del otro lado, ¿verdad?, en otro sentido, para poder hacer ese giro izquierdo. Y ese esperar lo que hace es precisamente restarle capacidad a la carretera. Entonces esta barrera ya sí nos ayuda con eso. Y por otro lado, pues nosotros lo que hacemos es incluir estructuras dentro de la carretera que nos permita hacer ese giro en U de manera segura, ¿verdad? Tendremos que acostumbrarnos, digamos, a una mecánica diferente de manejar, ¿verdad?, de cómo llegar a un lugar a otro.
habrá que recorrer tal vez un poco más de kilómetros, ¿verdad? O de metros, ¿verdad? Pero la idea es que con esta medida lo que estamos haciendo es precisamente salvando vidas y mejorando muy sustancialmente la capacidad de la carretera. También tenemos, bueno, los 33 puentes que les dije, ¿verdad? A 4 carriles. Tenemos 13 pasos sobre vía que están dentro del alcance, ¿verdad? Bueno, ahorita me refiero un poco, digamos, a la interacción que hemos tenido con las comunidades y qué resultados hemos recibido de esa interacción, pero dentro del alcance están, en los 107 kilómetros, 13 pasos sobre vía, 11 retornos, que es básicamente, digamos, ese lugar donde se puede hacer ese giro del mundo de manera segura. Hay intersecciones a nivel ya llegando a Limón, ¿verdad? Porque ya es una zona más urbana y ya ahí desaparece la barrera New Jersey y se vuelve una zona más urbana. Y tenemos 5 intercambios principales, uno en Río Frío, que es a la altura comienza el proyecto, otro en Guapiles, que es aquí en el centro, otro en Siquirres, que es con la intersección por ruta 10, otro con la terminal de contenedores de Moín y otro con Moín. Ingeniero, cuando se refiere a estructuras, más o menos en qué consiste. El Río Frío estaría la de la Barca Santa Clara y la Siquirres y la entrada de Limón. Sí, sería la de Río Frío, la de Santa Clara, la de Siquirres, la de Moín y la de la 3M. Estos son, como decir, más o menos, ¿verdad? Hay varios ejemplos, uno puede ser como tipo en la Fuente de la Hispanidad, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Donde está un paso por arriba y una rotonda abajo. Puede ser también como la entrada, digamos, a la ruta 27 desde Circunvalación, ¿verdad? Que básicamente es un lazo, ¿verdad? Que usted entra o sale de Circunvalación y se comunica con ruta 27. Entonces, digamos, esos son ejemplos de lo que sería un intercambio principal. Un paso sobre vía, ¿verdad? Que es otra cosa diferente, ¿verdad? Porque tenemos 5 intercambios principales que son de este tamaño, ¿verdad? Son estructuras grandes, y tenemos 13 pasos sobre vía dentro del alcance, que básicamente son nada más, ya sea que la carretera pasa por debajo y una lateral pasa por encima, ¿verdad? O que la carretera principal pasa por encima y la lateral por debajo. En este caso, la mayoría de los PSUs que tenemos en esta carretera pasan por, la lateral pasa por encima, ¿verdad? Eso es por un tema de niveles y un tema también de niveles freáticos, ¿verdad? O sea, el nivel del agua en el suelo. Exactamente. Entonces, generalmente vamos por encima de la carretera principal y estos lugares también nos sirven para retorno, o sea, comunica las carreteras laterales con ruta 32 y además también nos sirven para nosotros poder dar vuelta y devolvernos y comunicarnos, digamos, por el resto de los puertos. También tenemos 24 puentes peatonales adicionales, 18, bueno, todos los accesos de la carretera están definidos. Tenemos aproximadamente como unas 200 vías de autobús que vamos a construir y, bueno, la barrera New Jersey, que ya me refería a ella. Tenemos 26 kilómetros también de ciclovías y 26 de marginales. Y además todo el sistema fluvial pues, va a ser renovado. Dentro de lo que es, ya hablando, digamos, de esta zona, ¿verdad? Vamos a ver. Tal vez para información de nuestros televidentes, todo este proceso ha llevado una serie de revisiones por parte de la comunidad. Claro. Tenemos comisión municipal en Potosí, tenemos comisión municipal en todos los cantones, desde Limón, Mapina y Guasi. Y de ahí han salido algunas observaciones y necesidades particulares de cada cantón. Pues para los efectos nuestros, por la cercanía, pues nos interesa mucho saber, bueno, también para información, hay una comisión regional, ¿no? Conformada por los 5 cantones, los 4 cantones, y pues es la que ha estado dando la lucha por un tema que es uno de los temas difíciles de manejar, que ahorita vamos a ver, que son los cambios que se presentaron y el financiamiento. Pero tal vez, y que Walter nos ayude también en eso, claro. Para que algo del mayor interés de nuestros televidentes es cómo es que se va a construir del enclave Río Frío
a Jiménez, que es el espacio que corresponde a Pocosí. Tal vez hablar un poquito de bahías, hablar un poquito, bueno, qué son las bahías. Mucha gente no sabe qué es una bahía. ¿Dónde van las ciclovías? ¿Dónde va los puentes se amplían hacia el sur, hacia el norte? Y tal vez lo más importante es qué va a ocurrir en la marina, qué va a ocurrir con esa estructura grande que estaba planteada, qué va a ocurrir en la entrada de bovinos, cómo se va a manejar desde Toro Amarillo hasta los Gavilanes. Van a ser 2 vías, pero una a cada lado, todos los detallitos que nos conversemos y que tal vez también va a haber Tetsi en esa cuestión, que también tiene mucho conocimiento de eso, para después entrar, porque se nos presenta una disyuntiva. Las comunidades han hecho propuestas, pero esos cambios implican casi, ¿cuánto fueron? Como 65 millones de dólares. 65 millones de dólares que en este momento no están financiados, no hay recursos. Entonces, también que ahora después le entremos al tema de qué pasa con eso. Los chinos lo integraron a los planos, pero no hay financiamiento, cómo lo van a manejar los chinos, etcétera. Así es que entremos a esa parte, porque me parece algo de lo fundamental que nuestros televidentes quieren informarse. Claro. No sé, bueno, de parte de nosotros como comisión, bien don Javier sabe porque él ha estado ahí reunido con nosotros, comisión Pocosí, me refiero a comisión de ampliación de Ruta 32. Una vez tuvimos los diseños iniciales, nos fuimos al campo, nos asesoramos con técnicos en la materia, recorrimos los aproximadamente 20 kilómetros que nos corresponden a nosotros como cantón y planteamos 20 observaciones a los diseños originales. Son observaciones de 2 tipos. Son observaciones que son correcciones o modificaciones al diseño original, tanto como otras que son obras nuevas. Se parte de la premisa que si es una modificación que no genera un costo adicional, pues es viable hacer el cambio. Si es obra adicional que no está contemplada en los alcances que hablaba Kenneth, ahí sí tenemos que hablar de esos 65 millones de dólares para los 107 kilómetros, pero que para Pocosí se estima en 9.3 millones. De las observaciones más importantes que nosotros hicimos, pues se podría rescatar el hecho de que el retorno en la marina afectaba por vía expropiación muchas propiedades de personas que inclusive algunas no tienen clara su posesión, y se movió hacia el cruce del río Danta. También tenemos obras propuestas. Perdón, para ir por partes. Ingeniero, en este cambio de la marina a la entrada del río Danta, el mover esa estructura, o sea, mover hacerla allá, hacerla de este lado, eso conlleva algún costo adicional. No, tal vez ahí, esa es parte de lo que decía ahora. Ya nosotros tenemos una lista, digamos, de cantidades, ¿verdad?, de obra que SHEC debe realizar. Si digamos, vamos a ver si la solicitud que hace una comunidad, digamos, es mover, ¿verdad?, una estructura de esas, digamos, ya sea un PSU, o sea un puente peatonal, o sea una bahía de autobús, ¿verdad?, o sea una ciclovía. Si lo que la comunidad lo que quiere es que se mueva, ¿verdad?, que no esté ahí, sino que esté en otro lugar, eso no tiene un costo adicional, porque digamos que lo hicimos en el momento adecuado, ¿verdad? Este proceso que hemos llevado con las comunidades, de lo cual pues Pocosí ha sido como la punta de lanza de este proceso, porque han sido los primeros que se han, con los cuales hemos interactuado y con los cuales hemos puesto de acuerdo. Básicamente, digamos, lo que pretendía era eso, que en el proceso de diseño podíamos identificar algunas de las obras que estaban ya incluidas y que podrían eventualmente estar ubicadas en otro lugar, ¿verdad?, de acuerdo al criterio de las condiciones, ¿verdad?, creadas para el calificado.
una de esas condiciones es precisamente esa que usted menciona. Para mover un PSU de un lugar a otro no tiene un costo adicional ni en diseño ni en construcción, ¿verdad? Si hay alguna obra de más que se quiera, por ejemplo, usted me dice, bueno, movamos este PSV para acá, pero ponemos aquí dos puentes peatonales más, ¿verdad? Entonces están en la lista, entonces ya eso sí es una obra adicional que requiere un costo. Bueno, entonces hablemos un poquito del río Toramarillo. Ahí empieza dentro de la cercanía del distrito primero, una de las principales estructuras. La ampliación del puente se va a hacer en la margen sur, en el lado sur del puente actual. Correcto. Y en general la ampliación va del lado sur, exactamente. Eso es, bueno, obedece a varias razones. Pero la principal, ¿verdad? Es que, bueno, una de las razones es que es más fácil, digamos, para el proceso constructivo, usted dejar activo dos carriles, ¿verdad? Que es lo que tiene que hacer Check, y construir dos carriles a la par, ¿verdad? O sea, es más fácil construirlos a la par los dos juntos, ¿verdad? Que hacer, digamos, una ampliación, digamos, de un carril y un carril a ambos lados, ¿verdad? Eso es más complicado. Entonces, esa es una de las razones. La segunda razón, que creo que es la principal, es que ya después de Siquirres, tenemos la presencia del oleoducto del Recoco, que en su mayoría o casi todo, ¿verdad? Va al lado izquierdo de la vía, ¿verdad? En dirección a San José Limón, o sea, al lado norte. Entonces por eso ampliamos mucho al sur, ¿verdad? Además de eso también, en el caso de los puentes, es mucho más fácil construir un puente a la par, ¿verdad? Y dejar el otro en servicio, ¿verdad? Para evitar, digamos, una afectación al tránsito. Entonces también, por eso es que generalmente la persona va a un solo lado y en este caso va del lado norte de la carretera, ¿verdad? Para evitar una afectación mayor al oleoducto y para que también evitar una afectación mayor al tránsito, ¿verdad? Pero eso no es, digamos, en toda la carretera así, ¿verdad? Hay lugares donde vamos en el puro centro, ¿verdad? Y ocupamos en algunos casos todo el derecho de vía y en otros lugares pues vamos muy alto. Hablemos específicamente del puente del Toramarillo hacia el centro de Guapiles. En la parte sur del puente, hacia arriba, va otro puente nuevo con dos carriles. Correcto. Y cae ya a la pista con dos carriles, pero entiendo que en la entrada a Bovinos hay una separación, a pesar de las observaciones que usted dice de la facilidad, pues aquí para poder ser un centro de población importante, la propuesta que le he hecho al comité también fue que existiera un carril al norte y otro carril al sur para darle más fluidez al movimiento de la población. Sí, correcto, digamos, ya hay zonas, como le digo, y sobre todo, digamos, ya no zonas muy urbanas, como es, digamos, el centro aquí de Pocosí, que lo que hacemos es centrar la carretera, ¿verdad? Número uno, un poco para también distribuir, ¿verdad? El área de construcción, y número dos, porque en algunas zonas muy urbanas ya necesitamos casi que todo el derecho de vía, los 50 metros, para poder construir, digamos, los PSV, ¿verdad? Que tienen marginales, para poder construir marginales también, ¿verdad? Y para poder construir aceras y ciclovías, pues ahí ya requerimos mucho más área y entonces ahí vamos más centrados, ¿verdad? O sea, como usted dice, un carril a cada lado. Tal vez ahora también nos agrega un poquito. Entonces, cuando ya se extienden un carril a cada lado, en la entrada de Bovinos se había proyectado algún PSV o alguna estructura especial. Sí, básicamente más hacia lo interno de Guapiles Centro, si nosotros analizamos nuestra avenida central, o una de nuestras avenidas, llega hasta la comunidad que llamamos Bovinos, y por la existencia del río Toramarillo, ese es como el último punto de acceso a la ruta 32. Entonces, nosotros como comisión, analizando esta situación, tenemos dentro de nuestras propuestas el que exista un retorno, que eso es lo que hablamos, que es precisamente una obra adicional, no contemplada dentro de los alcances, que
considero que gracias a nuestros esfuerzos y al apoyo que nos ha dado la unidad ejecutora, en este momento es un logro que la tengamos incluida dentro de la modificación de los diseños. O sea, los diseños en este momento tienen contemplados prácticamente todas las solicitudes que nosotros logramos presentar y ratificar. Sí, en ese caso, como bien Jorge lo apunta, ¿verdad? La mayoría de las solicitudes que han hecho las comunidades, sobre todo, digamos, en el caso de Pocosí, Guásimo y Siquirres, ¿verdad? Ya inclusive Check incluyó esos cambios dentro de los planos, ¿verdad? Matina y Limón también hicieron muchas solicitudes, pero el problema con Matina y Limón es que entraron tal vez un poco tarde, ¿verdad? Al proceso, y entonces para cuando yo le dije a Check incluye los cambios de Matina y Limón dentro del diseño, ¿verdad? Ellos me dijeron, bueno, déjenme terminar primero el diseño y después sigo todos con los cambios. Cuando usted me haga una orden de modificación, además, porque inclusive, digamos, estos cambios de Pocosí, de Guásimo y Siquirres, Check los está haciendo sin que yo le haya pagado ni un 5 adicional, ¿verdad? Y eso sí tiene un costo adicional, ¿verdad? Esos diseños sí tienen un costo adicional. Y estamos en ese proceso precisamente. Ya yo tengo el dinero, digamos, aprobado por parte del director ejecutivo para poder incluir todos los cambios de todos los cantones, ¿verdad? Y estamos en el proceso de elaborar una orden de modificación para incluir esos costos dentro del contrato de Check, y que Check ahora sí me incluya todos los cambios de todos los cantones dentro del diseño. Por ahora ya tenemos, digamos, un diseño, digamos que preliminar, donde están incluidos todos los cambios de Pocosí, Guásimo y Siquirres. Bueno, ahorita yo creo que con lo que usted nos está diciendo sería bueno aclararlo, porque eso nos da mucha tranquilidad. Si ya están incluidos, bueno, por lo menos lo que es Pocosí y lo que es Guásimo, los cambios, estamos hablando de que son, bueno, en total son $90 millones. Si hablamos solo de Pocosí son 9.3 millones de dólares. Usted dice que está financiado ya eso. No, vamos a ver, tal vez para aclarar. No. Esto incluye únicamente el diseño, ¿verdad? Que es un costo realmente, digamos, marginal a la par de lo que es el proyecto. Y ese dinero sí lo puede, digamos, aportar. O Conavi se ha comprometido a aportar ese diseño únicamente para el diseño. Lo que es la construcción es lo que cuesta aproximadamente $65 millones. ¿Okay? Y esos 65, más o menos, por ahí anda de los $10 millones, es lo que digamos, el monto de Pocosí, ¿verdad? Esos $65 millones es lo que no tenemos en este momento, ¿verdad? Y estamos pues en ese proceso, ¿verdad? De definir, digamos, qué estrategia podemos seguir para poder construir estas obras sin que afecte la construcción de la carretera y sin que esto vaya a significar un costo adicional muy alto, ¿verdad? Un costo más alto del que ya está definido. Dentro de eso, bueno, dentro de ese proceso, ¿verdad? Es que como usted bien lo dijo, en primera instancia, bueno, se formó la comisión de Pocosí, luego apareció Siquirres, ¿verdad? En segunda instancia, después apareció Guásimo con su comisión, y por último apareció Matina y ya al final Limón, ¿verdad? Y ahí a partir de ahí fue que empezaron a surgir las solicitudes, ¿verdad? La revisión del diseño y las solicitudes, como parte de este proceso, digamos, de socialización del proyecto, ¿verdad? Y bueno, en algún momento estas comisiones decidieron aliarse, ¿verdad? Que a mí me parece de una manera muy acertada, y luchar juntos por el tema, digamos, de buscar los fondos para poder realizar la construcción de los campos, ¿verdad? Y creo que eso es un proceso, bueno, que todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? Y que creo que también un poco, digamos, el tema del cambio de gobierno creo que nos ha afectado, ¿verdad? Y nos ha tal vez frenado un poco en este momento, pero bueno, la idea es que una vez que ya entre el nuevo gobierno, ¿verdad? Y los nuevos jerarcas, pues sentarnos con ellos a conversar de este tema. Y tal vez para que nuestros televidentes sepan y que quede claro, como usted lo está mencionando, es Check aceptó la integración en los planos hasta ahorita de lo que es Pocosí y Guásimo. Si quieres. Lo que es Matina y Limón está por fuera hasta tanto no se haga una modificación del contrato para incluirlo dentro del diseño únicamente. Dentro del diseño. Entonces, la pregunta o la observación que se me ocurre a mí hacer ahorita es,
yo sé que es preocupación de mucha gente, sobre todo los que han estado conociendo e identificados con el proyecto, cómo Check, la empresa constructora china, y el CONAVI van a manejar la construcción si enfrentamos planos constructivos originales y planos constructivos con las modificaciones de los contornos. Bueno, en el momento que de hecho Check ya va a empezar, digamos, las próximas semanas, perdón. Pensando que no hay dinero, sí, no está la plata. Check en las próximas semanas va a iniciar ya lo que es el proceso constructivo de puentes, y va a iniciar en el puente sobre el río Blanco, ¿verdad?, en este cantón, y el puente sobre el río Barbilla en el cantón de Matina, ¿verdad? Son los dos puentes que va a atacar primero. Esto pues tal vez hubo un cambio ahí, porque ellos dijeron que iban a atacar primero otros puentes, ¿verdad? Creo que estaba el Corinto y el Toramarillo, ¿verdad? Pero ellos, digamos, ya estudiando un poco la zona y viendo un poco también, digamos, el tema del clima, ¿verdad? Prefieren hacer como un tipo termómetro con estos dos puentes, ¿verdad?, que son un poco más cortos, para, como quien dice, agarrar el expertise, ya digamos, con respecto a lo que es el clima en la zona, y poder trabajar mejor con los otros puentes. ¿Cómo vamos a hacer con los cambios? Bueno, en primera instancia lo que tenemos que definir es si va a haber o no dinero, ¿verdad? Y eso es lo que, la idea sería sentarnos con las nuevas autoridades para definir eso. Una vez que tengamos una certeza de que puede haber o no dinero, o cuál es la estrategia a seguir, digamos, para obtener ese dinero, ¿verdad? Definiremos, bueno, entonces, como el dinero está, no sé, se tiene o no se tiene, o se tiene una parte y otra no. Entonces, número uno, la estrategia sería definir prioridades con las comisiones, ¿verdad?, de qué es lo que se tiene que construir, si es que no está todo el dinero, qué es lo que se tiene que construir primero, qué es lo más importante, ¿verdad? Y después, pues, ver opciones para financiar lo demás. Y en el caso de Check, digamos, que está ya ejecutando obra, pues bueno, en las zonas donde hay cambios que se van a ejecutar, dar instrucción a Check para que esas zonas todavía no se ejecute hasta que se le haga orden de modificación y se le den los fondos para que pueda construir la obra. Esa sería la estrategia, digamos, la que hemos pensado, digamos, así superficialmente, mientras definimos el tema con las autoridades. Sí, básicamente es importante entender que la obra no va a aparecer de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces hay muchos tramos grandes o una obra como un puente que requieren muchos meses de trabajo y que nos liberan espacio, nos liberan tiempo para nosotros como comisión ir a esa gestión, ¿verdad? El hecho de las elecciones y que tuviéramos una segunda ronda implicó para nosotros comisión un impasse ahí estático. Pues no sabíamos quién iba a ser el nuevo ministro, no sabíamos es más, no sabemos en este momento, y espero que estemos a días de que podamos tener acceso a las nuevas autoridades para de alguna manera refrendar muchos compromisos importantes que hemos logrado con CONAVI y con las autoridades que dejan el gobierno. Otra preocupación que tiene la gente y la esperanza que tiene, que todavía la gente piensa, es cuando hablamos de una construcción de una carretera tan importante, es ver mucha gente trabajando. Decían que nos iban a traer el 50% chinos, la otra mitad costarricenses, y que se iban a subcontratar, pero se dio la orden de arranque, ya tiene que un mes de que se dio la orden de arranque de la obra, y en realidad pues lo que hemos visto es muy poquito. Ya llegaron todos los chinos, no están hechos los planteles todavía, o cómo está, qué podemos esperar en el supuesto o en el hecho real de que la obra tiene que cumplir en 38 meses. Sí, bueno, ahorita estamos, Check, en algunos temas Check ha encontrado, digamos, o se ha enfrentado a esta barrera idiomática y cultural, ¿verdad? Para ellos es muy difícil, digamos, entender que, digamos, el nivel de tramitología que tenemos en este país, ¿verdad? Que todo tiene que llevar un permiso y todo tiene que llevar un trámite. Entonces, ellos han estado, digamos, en un proceso como de amoldarse, ¿verdad?, a todas esas situaciones. Nosotros, comunidad ejecutora, le hemos a pesar de que no es nuestra obligación, ¿verdad?, le hemos estado apoyando en muchos de los procesos, ¿verdad?
a pesar de que muchos de esos, como lo digo, no son nuestra competencia, nuestra obligación contractual, aún así lo hemos hecho, digamos, en aras de que el proyecto pues, siga avanzando, ¿verdad? Y creo que eso, digamos, les ha afectado, digamos, en ese proceso, tanto de importación de maquinaria. Ellos mismos se atrasaron con la importación de maquinaria. Hay mucha maquinaria que viene de camino, vienen como 100 máquinas de camino aún, ¿verdad? Hay mucha que ya está aquí, pero vienen otras 100 de camino, ¿verdad? Entonces todavía no tienen toda la maquinaria como para poder trabajar, digamos, a nivel que ellos, pues, mi manera de serie. Mucho del personal tampoco ha podido llegar, ¿verdad? Por temas ¿cómo se llama? De este tema de migratorio, sí, ¿verdad? Que también pues lleva un proceso. Además con los campamentos han tenido algunos peros por ahí, ¿verdad? O sea, ellos pensaron que era nada más agarrar un terreno y empezar a construir el campamento, ¿verdad? Pero ahí tiene que llevar permisos de todo, ¿verdad? El CEFIA y todo lo demás. Entonces, todo ese proceso a ellos les ha ido afectando, ¿verdad? Entonces, ya ellos han ido, digamos, como alineando en ese aspecto y ya tienen 3 campamentos de construcción y otros 3 que vienen en camino también, ¿verdad? Hay uno aquí en Guapiles precisamente, ¿verdad? Que están construyendo, otro en Siquirres que ya está listo y ellos están trabajando ahí, otro allá en el Barbilla, precisamente al lado del Barbilla, ahí están construyendo otro, ¿verdad? Y ahí van, digamos, poco a poco construyendo los campamentos y pues bueno, ellos tienen la proyección de que ahora a finales de este mes ya empezar, digamos, con fuerza en estos 2 puentes que le indiqué como para llevar un termómetro y ya entrarle a varios puentes a la vez, ¿verdad? Pero para eso necesitan toda la maquinaria y la mano de obra que viene de afuera. Es importante decirlo también, ¿verdad? Va a haber mano de obra nacional, ¿verdad? Como parte del contrato pues, de ellos y de la ley, están obligados a contratar mano de obra nacional hasta un 50% en promedio en todo lo largo del proyecto. Sin embargo, ya nosotros le hemos pedido el dato a ellos y la idea sería llevarle un control a ese dato, ¿verdad? Para cumplir con ese requisito, no solo contractual, sino de ley, ¿verdad? Y la proyección es que más bien va a ser un 75 o como un 65-35 por ahí, ¿verdad? 65% de nacionales y 35% de extranjeros, de chinos, ¿verdad? Sí, exactamente. Okay. En relación con lo que ya está ocurriendo, que es la tala, la corta de los árboles, yo tengo, bueno, hay un televidente nos pregunta ¿qué sucede con los animales encontrados en los árboles cortados? Sí, nosotros antes de iniciar el proceso de corte de árboles, ¿verdad? El artículo 12 de la ley 92-93, todo el mundo la puede revisar en internet, digamos, le faculta al CONAVI hacer cualquier obra que sea necesaria dentro del derecho de vía, únicamente informando o notificando a cada una de las instancias que sea responsable de lo que sea. Pero nosotros por un tema de transparencia del proyecto y para llegar a buen término y no encontrarnos obstáculos también, ¿verdad? Dentro del proyecto, entramos en un proceso con el SINAC, ¿verdad? Para definir cómo se iba a dar esa notificación de la corta de árboles. Y bueno, básicamente se montó un protocolo de corta de árboles que incluye todo el inventario forestal, incluye todo un proceso, digamos, de cómo se cortan los árboles, quién los recibe, dónde los recibe, etcétera, etcétera. Todo eso está bien definido en ese protocolo. Y además de eso también, bueno, dentro del MOP, hace ya creo que un año, se montó un protocolo también de rescate de animales, ¿verdad? Que es parte del proceso de corta de árboles. Y este protocolo es el que estamos aplicando acá también. En campo tenemos un ingeniero forestal que es el responsable, ¿verdad? Bueno, un ingeniero forestal con un montón de ingenieros forestales, digamos, asistentes, ¿verdad? Que son los responsables de verificar en campo, digamos, lo que se está haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está cortando? Si es una especie maderable o no maderable, ¿verdad? Si es aprovechable o no esa madera, ¿verdad? Porque puede ser que sea maderable, pero su configuración o que tenga alguna enfermedad no le permite, digamos, ser maderable. Y además de eso también tenemos un ingeniero ambiental, ¿verdad? Que precisamente antes de iniciar la corta de árboles, él hace un recorrido por el sitio, ¿verdad? Verificando que si hay o no animales y si requieren rescate o no. Y a partir de ahí pues se pone de acuerdo con los sistemas de conservación para realizar ese rescate. Excelente. Esos árboles que se están cortando, ¿a dónde van? Los árboles van a sitios definidos por SINAC, ¿verdad? Para el acopio de la madera,
En algunos casos, SIDAC no ha tenido, digamos, algún patio, algún lugar donde colocar la madera, entonces nosotros también hemos ofrecido los campamentos de cheque para resguardar bien la madera, ¿verdad? O sea, básicamente la madera que se recupera es únicamente las especies que son maderables, ¿verdad? Y que son aprovechables. El resto lo que se hace es botar, ¿verdad? Porque no se aprovecha. No es rentable. Exactamente. Entonces, en esos lugares de acopio, básicamente se lleva la madera y luego la idea es que con las áreas administrativas del Ministerio de Educación Pública nos ponemos de acuerdo para entregar esa madera a las escuelas, ¿verdad? Para que ellos pues, con esa madera, ahora lo que hacen es venderla, ¿verdad? Y a partir de eso, con ese dinero, pues compran pupitres o hacen alguna estructura en la escuela. Antes lo que hacían era hacer pupitres con esa madera, pero ya ahora más bien lo que hacen es vender. Bueno, nos quedan ya cerca de 10 minutos para terminar el programa y todavía tenemos un tema, tal vez en unos poquitos minutos, hacer una pinceladita de cómo viene de Toro Amarillo hacia el centro. Sabemos que viene uno por cada lado, viene una marginal, un detallito de cómo va a estar el centro para que nuestra gente conozca qué va a pasar en la entrada de la calle Los Ángeles, de la Trocha, en la entrada principal de Guapiles. Bueno, originalmente en el contrato, el único intercambio que había era en la calle de la Trocha, ¿verdad? Sí, eso. Más bien en la Santa Clara. La Santa Clara, perdón. Justo la Santa Clara. Yo me pierdo un poquito todavía, ¿verdad? Pero entonces en ese, digamos, y se mantiene todavía, un intercambio principal, es el intercambio principal que estaba ahí. Esa era la única estructura que había en ese momento. Sin embargo, dentro de las solicitudes que ha hecho la comisión, pues hay varios PSVs que tal vez, no sé si vos los tienen bien claros para que nos expliquen sobre. Adicionalmente, bueno, sí está el retorno, que es el de la Trocha, ese sí está incluido también. Pero adicionalmente nosotros como comisión solicitamos el que ya habíamos hablado, que es el de bovinos, y hay una solicitud donde en un cruce que se llama Calle 1, que es hacia antes de llegar a Mundimar. Este retorno tiene un sentido de proyección a futuro, pues se espera a un mediano plazo que el tránsito pesado que viene de la zona norte del cantón no ingrese a la ciudad de Guapiles, sino que más bien salga por este punto, ¿verdad? Entonces es muy importante para nosotros porque eliminaríamos todo el tránsito de camiones, que básicamente son piña, tubérculos y banano, transitando por el centro de Guapiles, ¿verdad? Cruzando al frente del Liceo Experimental Bilingüe de la ciudad. Es un compromiso inclusive a nivel municipal, que una vez construido y logrado este proyecto, la municipalidad haga las obras adicionales para esa conectividad de ese retorno. Okay, sí. Tenemos un PSV también en Jiménez, ¿verdad? Sí, está. El PSV es paso sobre vía, básicamente. Paso sobre vía. Es de la carretera principal, como decía ahora, pasando por debajo, por encima, ¿verdad? Entonces eso permite conectar, ¿verdad? Norte con sur, y además de eso permite el intercambio con Ruta 32, ¿verdad? Hacer retorno y todo. Viene una marginal desde Toro Amarillo hasta... Correcto. Más o menos la bomba nueva, la de EUCE. Hasta EUCE. Sí, eso es parte, digamos, de los cambios que han solicitado. Esa marginal está en la parte sur. A ambos lados. A ambos lados. A ambos lados. Okay. Bueno, yo creo que por lo menos vimos una pinceladita sobre ese tema, pero yo quisiera que no nos vayamos en estos últimos minutos sin hablar del tema de las expropiaciones. Sí. Los recursos están, cómo se va a manejar, la gente dice a mí me tienen que pagar tanto, o sea, hay una ley que tal vez para que las personas afectadas sepan que la cosa no es arbitraria, está bien, muy claramente definida. Sí, claro, nosotros, bueno, el proceso de expropiación inicia con la elaboración de los planos de catastro que esperamos iniciar en las próximas semanas, perdón. El plano de catastro, ese plano de catastro, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOP crea un expediente, y cuando crea el expediente lo primero que hace es ir a notificar al afectado o al posible afectado que va a ser objeto de una expropiación. Después lleva un proceso de publicación, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
del interés público, ¿verdad? De la propiedad que se requiere para la construcción del proyecto, o sea, de la expropiación. Luego se hace un avalúo de la propiedad, se le informa antes al propietario, ¿verdad? Para que esté presente si lo desea durante ese avalúo. Ese avalúo lo hacen personas que tienen pues, una fe pública, ¿verdad? Y que dan fe de que ese avalúo pues, está hecho de acuerdo a unos parámetros que ya están definidos, ¿verdad? Por ley. Entonces, ellos hacen ese avalúo. El avalúo se hace, esto es importante, vamos a ver, el avalúo no depende de lo que usted tenga, digamos, declarado en la municipalidad. Si fuera así, pues muchos saldrían por dentro, como dicen, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Ni tampoco se hace pensando en una cuestión de, ¿cómo se llama?, de devaluación, ¿verdad? Sino que el avalúo se hace, o sea, el perito va, ve la casa como está hoy y se la paga al precio de mercado de hoy, ¿verdad? Sin ningún tipo de devaluación, ni se va tampoco a revisar lo que usted reporta en la municipalidad. Eso es un avalúo, digamos, real de lo que hay, sin devaluación. Y entonces a partir de ahí, pues se le informa a usted, digamos, cuánto es lo que se le va a pagar. Si usted no está de acuerdo, creo que son 2 oportunidades, ¿verdad? Para que se haga un avalúo, un reavalúo, ¿verdad? Que ya lo haría otro perito del juzgado. Y a partir de ahí ya se define, digamos, el precio que es, se le deposita a usted y a partir de ahí, pues usted tiene, si es una casa, 2 meses para desalojar o 15 días si es un terreno de baldío. En este caso, yo pienso que esos 2 meses no serían 2 meses, sino que serían un poco más, ¿verdad? Porque estaríamos pensando, digamos, en lugares, digamos, donde Checo todavía no va a trabajar, ¿verdad? Y todo lo demás, entonces yo esperaría que sea un poco más de tiempo. Además de eso, pues en los próximos días tal vez ya las comisiones les vamos a llegar a hacer, o les vamos a hacer llegar el plano con las expropiaciones para que la gente también se empiece a informar. Hay mucha controversia, la gente piensa que pregunta de que si tengo un negocio, que si tengo una bodega, que si tengo una casa. El avalúo es sobre la planta física o se integran también el tipo de actividad que se desarrolla ahí. También se le paga la actividad comercial. O sea, si usted tiene una pulpería, se le paga, digamos, la actividad comercial. Sí, es importante para que la gente nuestra pues, tampoco vaya a quedar desprotegida. Y tal vez algo importante, doctor, también es, digamos, usted no es objeto de expropiación hasta que le notifiquen oficialmente que es objeto de expropiación. Eso es importante que la gente lo sepa también. Que no es que mañana le va a pasar la carretera. Exactamente, eso no va a pasar. Eso es importante porque ha habido cuestiones muy especulativas, ¿verdad? Se ha hablado mucho de... a nosotros en la misma comisión nos llega gente a decir, mire, es que nos van a expropiar, me van a quitar la casa, andan listas que no son realmente oficiales y hay que evitar eso. Ok. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero realmente ha sido muy valiosa, ingeniero Kenneth Solano y ingeniero Olger Irola de la Comisión de Ruta 32 y don Kenneth, que es el gerente de la unidad ejecutora del CONAVI del Ministerio de Transportes, quienes nos han acompañado el día de hoy para conversar sobre los últimos temas que está ocurriendo en la ampliación de la nueva Ruta 32. Dejaríamos después para un futuro no muy lejano ir actualizando nuestros televidentes. Claro. Y después, pues, bueno, ya la semana antepasada estuvieron aquí también personas del CONAVI hablándonos de la eventual ampliación y sobre lo que fue lo que es la reparación que se está haciendo en el Braulio Carrillo. Entonces, pues la idea del programa es que ustedes se informen lo mejor posible sobre lo que está ocurriendo. Recordarles, porque he visto en Facebook que hay en la carretera de Río de Surquí hay 3 puntos de trabajo. Se están haciendo cierres temporales cada 10 minutos de ida y de venida. Y como usted lo mencionaba, un día que yo le hice una pregunta, no sé si usted se acuerda, cuando se estaba haciendo la reparación aquí de aquí a Río Frío, que la gente decía que qué presas, que qué problema, que ustedes con mucha sabiduría nos dijo, bueno, el problema es que si no se repara durante 38 meses que se construye la carretera,
pues se va a deteriorar tremendamente la Exactamente. vía. Y es lo que está ocurriendo. Tengamos mucha paciencia, tengamos tolerancia, porque el trabajo que se está haciendo desde el río Sucio creo que hasta el Piajo, más abajo, está en 2 capas de 6 centímetros, como nos informaron. Ya la primera capa casi está toda tirada. Ahí van a tirar una demarcación provisional, y después vienen con la segunda capa de 6 centímetros y ya van a terminar con una demarcación que, según nos decían, va a durar de 3 a 4 años, y esta reparación que se está haciendo, este mantenimiento, va a ser para más o menos 10 años de carpeteo. Así es que muchísimas gracias por haber sacado ese ratito ustedes y venir desde San José a acompañarnos y conversar con nuestros televidentes. Agradecerles a ustedes la atención, a Canal 36, como siempre, que nos permite sacar este programa, y que ahora que lo estamos sacando en vivo por la página en Facebook, Javier Brenes Ortiz, y Salud y Comentarios. Ahí lo pueden revisar y lo pueden publicar, y ojalá que lo multipliquen para que la gente del cantón y de toda la provincia pues sepa cómo van los programas. Muchísimas gracias, ingeniero, muy amable por su presencia. Muchas gracias, don Javier. Muchísimas gracias a ustedes, amigos televidentes. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes a la misma hora, 2 de la tarde en vivo, y a las 7 de la noche por su canal 36, canal 5 de AMO en Vivo. Buenas noches y muchas gracias.